Entonces, para la clase que viene nos va a quedar profundizar un poquito en estas técnicas cualitativas. Planteé esta discusión muy brevemente entre método, técnica, ¿no? Sí. Que Uh-huh. lo vamos a plantear como método, una discusión, el cómo pensarlos a distintas posturas, y muchas veces se pueden usar de un modo más flexible, pensándolos más como técnicas que nos permiten echar mano de una forma, ahí es donde están, ¿no? De mezclarlas, de ponerlas en diálogo, Sí. de usar algunas de ellas como técnicas dentro de un método más central. Sí, en algunos casos se las puede pensar como grandes perspectivas, y por eso también estaban los anteojos, ¿no? Como Claro, marcos tal cual. desde los cuales vamos a observar algo, y en función de eso elegimos qué métodos y qué técnicas utilizar, ¿no? Y que pueden a su vez como ser intercambiables, ¿no? O combinarse de maneras distintas. Y en relación con esto, la tarea que les vamos a proponer para la semana que viene es que repasen las preguntas de investigación que hicieron y que piensen cuáles serían las tareas adecuadas para poder responderlas, ¿no? Entonces les vamos a pedir que escriban un breve texto donde piensen, bueno, cuál podría ser la estrategia metodológica, qué tareas de investigación podrían aplicar, ¿no? Esa es un poco la propuesta. La idea de esto se va, digamos, encadenando clase a clase para que lleguemos así a la propuesta de trabajo final, que tiene que ver con que ustedes puedan tener un primer borrador de posible proyecto de investigación. No va a tener todas las características de un proyecto, no va a tener la extensión ni las partes que tiene todo proyecto, pero sí que tengan una primera aproximación a cuáles van a ser las preguntas y cuál va a ser, digamos, cuál va a ser el tema en primera instancia, ¿no? Qué preguntas le van a hacer ese tema de investigación y de cuáles podrían ser las aproximaciones metodológicas y que diseñen en concreto un instrumento de recolección de datos. Ese va a ser la propuesta de trabajo final, y la vamos construyendo clase a clase, ¿no? Entonces, esta primera semana plantearon cuál era el tema, hicieron las preguntas, y ahora lo que les vamos a proponer es que, teniendo en cuenta el tema y teniendo en cuenta las preguntas, la bibliografía y la presentación que hicimos hoy y que vamos a retomar y continuar y cerrar la clase que viene, puedan definir cuáles van a ser las tareas de investigación. Definir, volviendo a esto de la ansiedad, provisoriamente y flexiblemente hasta ahora, ¿no? En esta instancia, bueno, cuáles son las tareas y las estrategias y las aproximaciones metodológicas que piensan que podrían desarrollar para responder a sus preguntas de investigación. Es posible que al hacer eso las preguntas se reformulen, y bienvenida sea esa reformulación también si es que sucede, ¿no? Así que no es que tienen que atarse a las preguntas que plantearon. Se está cortando. Bueno. Marian, ¿por qué no te sacás la cámara? Porque se corta un montón el audio. Sí, a ver ahí. ¿Se escucha mejor? Sí. ¿Sí? Bueno, la idea es que no estén atadas a sus propias preguntas iniciales, ¿no? Sino que si las preguntas se van reformulando, las puedan reformular, pero que sí empiecen ya a pensar cómo podrían responder a esas preguntas, ¿no? Un poco cuál podría ser el camino a seguir para responder esas preguntas, qué tareas, en qué secuenciación, qué harían primero, qué harían después, ¿no? Empezar a pensar eso. Esa es la propuesta para la semana que viene, sobre lo cual vamos a seguir trabajando, y es el camino hacia el trabajo final que les vamos a pedir, que es un poco pasar en limpio y desarrollar más claramente esto que fuimos pidiendo como tareas fragmentarias, unificarlo. ¿Sí? Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Sí, claro. Los que no llegamos a subir la primera actividad de las preguntas de la plataforma, ¿las podremos subir hoy? Sí, no hay problema. Vamos a abrirlo. Igual sí, está bueno que claro, que lo hagan, porque además, esto que decía Mariana, ¿no? Para el trabajo final vamos a pedir como cada uno de estos pasos, más el diseño de un instrumento. Entonces, si no llegaron, háganlo después, y si lo hicieron, vean si pensando el tema metodológico también se revisa, ¿no? Y está bueno, digo, esto es la flexibilidad de la que hablamos
a la hora de investigar y de elaborar nuestro proyecto, ¿no? Y ir pudiendo revisar cada parte, ir buscando también la coherencia del conjunto. La tarea anterior era subir las preguntas, así era, ¿no? Primero Eran ya las pensar... preguntas, claro, pero que las preguntas implicaban también la definición de un tema, Sí, ¿no? sí, sí. Exacto. Ahora lo que proponemos es que piensen el tema de la metodología, ¿no? ¿Cómo podría yo responder, buscar, dar respuesta a estas preguntas que me estoy haciendo? Al pensar las posibles métodos o técnicas, también puedo reformular mis preguntas. No sé, ¿sí? no sé si es obvio, pero por ahí para cada pregunta puede haber un método diferente. Claro. O sea, podemos usar Sí. 3 tipos de métodos. Sí. Que es Quizás, solo un método. exacto, quizás depende ahí a qué le estemos llamando método también, ¿no? Como un poco retomando esto que traía Juli, pero sí seguramente una técnica diferente para cada pregunta, seguro que sí. Quizás esas técnicas se engloben dentro del mismo método, quizás no, dependerá el caso particular. Recuerdo, por ejemplo, tus preguntas, ¿no? Bueno, quizás hay algunas que tienen que ver directamente con hacer entrevistas a docentes. Quizás hay otras que tengan que ver con hacer entrevistas a estudiantes, o quizás decías, bueno, como los estudiantes son muchos, quizás a los estudiantes les hago una encuesta, ¿no? O quizás aplico un grupo focal, que es, digamos, una entrevista grupal en vez de una entrevista individual, y hago entrevistas grupales con docentes, y encuesta con estudiantes, y entrevista individual con directivos, y análisis de documentos para ver el diseño curricular, cómo se inserta, ¿no? en el diseño curricular, o análisis de los programas, de las asignaturas, ¿no? Bueno, o de los proyectos de cátedra, ¿no? Del proyecto pedagógico de cada docente. Bueno, eso sería combinar análisis de documentos con entrevistas, con encuestas, ¿no? Digamos que si cada una de esas preguntas me va a dar una tarea específica. A veces es la misma tarea, por ahí son entrevistas con distinto tipo de personas, ¿no? Porque por ahí es entrevista a docentes, entrevista a estudiantes, entrevista a directivos, y por ahí eso me responde a 3 preguntas distintas, o por ahí son distinto tipo de tareas también, ¿no? Y eso se puede englobar dentro de una misma estrategia metodológica, podríamos decir el abordaje etnográfico o un estudio de caso, porque lo trabajo en una escuela en particular, ¿no? O comparación entre una institución y otra. Bueno, eso también es algo que van a ir definiendo. Sí. Bueno, y la etnografía, ya vamos a hablar, ¿no? Pero lo que nos permite a veces es ver, ¿no? Lo que se dice y lo que se hace, que a veces puede coincidir, pero muchas veces no, ¿no? Vemos que las personas dicen un montón de cosas, pero después en la práctica suceden otras diferentes, o que van más o menos en línea con lo que se dice. Entonces, hay algo del método etnográfico que nos saca un poco de lo discursivo y nos pone un poco más también en la praxis, y a veces queremos responder a nuestras preguntas poniendo en diálogo estos 2 elementos, por ejemplo. Entonces ahí el método etnográfico es muy útil, porque no solo quiero entrevistar y ver lo que las personas dicen, sino también verlas en acción de alguna manera. Entonces quiero observar, quiero hacer trabajo de campo. Claro, eso que decía Juli, ¿no? Como entre lo que se dice y lo que se hace. Bueno, lo que se dice lo tengo en las entrevistas, lo tengo en las encuestas, lo puedo tener también en el marco normativo, que no sería lo que se dice, sino el deber ser, ¿no? Lo que se debería ser o cómo deberían ser las cosas. Y además tengo la práctica, ¿no? Que la puedo observar las situaciones concretas y dialogar entre esas 3 dimensiones, o 2, lo que se dice y lo que se hace, o incluso en algunos casos también tengo las normas, y también puedo incorporar esa dimensión del deber ser. Claro, como lo que se debería hacer, lo que se hace y lo que se dice que se hace, que son todas cosas diferentes. Exacto. Les vamos a subir la pauta de la tarea, pero bueno, queríamos explicarla para que puedan por ahí surgir estas dudas, ¿no? Y cualquier cuestión, pero van a tener la pauta subida, y vamos a abrir, que no nos dimos cuenta que se cerraba, la posibilidad de entrega de las preguntas, así queda abierto también para que puedan subirlas. Y también, por favor, si pueden subir las clases, los pedacitos que fuimos hoy, para que, porque bueno, hay algunas cosas que prefería escucharlas, y Power, o sea, prefería escucharla.
Sí, sí, sí. Entonces eso también sí lo pueden subir. Sí, Dale. sí, las vamos a subir todas como subimos las de la semana pasada también, sí. Y esperamos la próxima no tener todos estos, todos estos líos con la clase, con el Zoom. Vamos a poner directamente uno nuestro y ya nos organizamos para por lo menos saber que nadie nos va a cortar la clase. Sí. Fue tremenda la disputa Sí, por el aula virtual. sí, sí, sí. Bueno, Voy a tratar de organizar esa parte en esta dale. semana. Si logro quedarme solo con ustedes el sábado, en el aula virtual mejor. Así que bueno, yo voy a gestionar eso el lunes y en caso de hacerlo le mando los enlaces. Bueno, y si no directamente hacemos con el Zoom nuestro y ya Sí, está, así no tenemos podemos problema, hacer eso no hay para problema. evitar. Ah, bueno. Sí, perfecto. Bueno, tienen tarea. Tienen tarea. Bastante. Bastante. Sí, sobre todo en la elección, está difícil. A mí las ventanitas me tiene, tengo que cerrar varias, ver cuál abro, cuál dejo cerrada. Sí. Así que, pero bueno, creo que eso me lo va a dar, voy a poner en la balanza qué material tengo, a dónde voy a ver, de todo lo que quiera averiguar, qué es lo que me urge en este momento. Así que voy a ser así medio criteriosa. También está bueno esto de decir, bueno, ¿y cómo tengo ganas de hacer mi investigación también? Porque quizás tengo más ganas de hacer un trabajo más de análisis de documentos, o ¿no? Más de oficina, y quizás tengo ganas de hacer algo más presencial, de observar o de hacer preguntas, ¿no? De hacer entrevistas. Entonces, a veces también pensar la metodología que me dan más ganas de llevar a la práctica me ayuda a definir el tema. Claro. Sí, y algo que decías vos también, ¿no? Con qué materiales cuento, eso también me ayuda a pensar la factibilidad, porque quizás quiero observar determinada cosa a la que no puedo acceder, porque implica viajar, o porque implica un tiempo físico que no tengo, porque sé que yo trabajo un montón de horas y que no voy a, que eso no me permite observar otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, también tener en cuenta los tiempos reales, las condiciones de vida de cada uno para que sea algo que puedan realizar en un tiempo acotado, ¿no? No ponerse un objetivo que sea inalcanzable, sino al contrario, pensar en algo que sea realmente factible para ustedes. Si van a observar, que sea algo a lo que puedan acceder, o que sea una propia práctica o un espacio cercano, ¿no? Como ir teniendo en cuenta esas cuestiones también ayuda. Y por otro lado, sí, Claudia, es mucha tarea porque por ahí lo van a encontrar en muchos manuales de investigación que casi definir la pregunta de investigación, el problema de investigación es casi la mitad de la tarea, digamos. Como que una vez que está definido esto, lo demás se va encauzando, ¿no? Digamos, lo demás lleva trabajo y tiempo también, pero lo más difícil, lo más complejo es tomar las decisiones iniciales, ¿no? Bueno, ¿cuál va a ser el tema? ¿Cómo lo voy a recortar? ¿Cómo lo voy a enfocar? Después se puede transformar, pero ese momento es el más complejo y el que implica eso, fundamentalmente decisión, ¿no? Como ponerse a pensar, estar ahí, por ahí nos ayuda a leer, por ahí nos ayuda a mirar otros ejemplos, pero implica eso, ir tomando las primeras decisiones. Una preguntita que no sé o sea, la hago porque me salió ahora. Yo tengo muchas imágenes, caritas de niños, de jóvenes. Yo tengo que pedir permiso para manejar esa documentación. Entonces yo quería preguntar, en algún momento, digamos, estas pruebas que yo tengo en videos o en fotos, yo las maro, o sea, tiene que estar el día de mañana que yo haga la tesis, tiene que estar impreso eso, ¿verdad? No necesariamente todo, quizás algunas cosas, sí, para ejemplificar, o sea, si todo tu análisis va a estar centrado en esos documentos, bueno, quizás algo de eso tengas que mostrar, pero no necesariamente todo, y vas a poder hacer una selección de aquello que puedas mostrar y que tengas la autorización para hacerlo, ¿no? Pero, digamos, algo de eso quizás sí tengas que mostrar, sobre todo si todo tu análisis se va a centrar en eso. Quizás si eso se complementa con otros abordajes, ya no sea tan necesario, o puedas elegir y hacer algunas capturas de los videos donde no se vean las caras, o donde, bueno,
puedas trabajarlo de algún modo. Pero algo quizás sí tengas que mostrar, no todo, no el crudo, digamos, no todo en crudo. O sea, vas a tener la posibilidad de editarlo o de pedir las autorizaciones que correspondan en las imágenes precisas que selecciones. Bien, gracias. No, de nada. Profe, le hago una consulta. ¿Ustedes van a hacer una devolución o un comentario acerca de las preguntas que nosotros les mandamos? Sí. Ah, buenísimo. Claro, como porque estaban hablando de que más que hacerse el por qué, tenemos que hacernos la pregunta del cómo. Y yo tengo todo por qué. Sí, Pero pero seguilas trabajando, a ver cómo podés como vivirlas cada vez desarmando. Ah, perfecto. hay muchas de es tus eso. preguntas que si vos las trasladas del por qué al cómo, ya te dan otra pauta, ¿no? Porque el por qué pareciera que nos mete a bucear en la historia, ¿no? Y por ahí, si Sí. vos te preguntas por el cómo, vas a describir cómo son esas cosas. Y también es importante describir para no dar por sentado que todos conocemos cómo es, para profundizar vos misma en esa descripción. Entonces, quizás algunas de las preguntas se mantengan con el por qué, y quizás algunas se transformen con el cómo, o sean las dos, sea por qué y sea cómo, ¿no? También puede ser. Pero creo que pensando en eso te vas a ir dando cuenta también, pensando en cómo lo querés trabajar vos, ¿no? Si vos lo que querés es hacer un trabajo histórico, o vos también querés ver, no sé, las bailarinas de Malambo ahora, mujeres, por qué deciden hacerlo, cómo lo hacen, qué sienten cuando lo hacen, cuál es su voluntad política de hacerlo. Si lo que te interesa también es eso, quizás las preguntas se van a ir transformando, ¿no? Que ese por qué te ayuda a vos a situarte en el tema. Y seguramente vas a ir un poco a los fundamentos y a la historia, pero quizás no es solo eso lo que te interesa, ¿no? Y si te interesan también otras cuestiones, por ahí las preguntas por el cómo te ayudan a introducirlas. Sí, o cómo, ¿no? Las mismas actrices sociales, los mismos actores sociales interpretan lo que hacen, ¿no? Claro. También a veces. ¿Cómo lo piensan? ¿Cómo lo justifican? ¿Qué sentido le dan a su propia acción? ¿No? Buenísimo. Bueno, creo que estamos entonces, ¿no? Por hoy. Mucha información para Lo ir que nos como quedó, procesando lentamente. Lo que nos quedó, que lo retomamos ahora en la última clase, es hablar más específicamente, un poquito más meternos con el método etnográfico, que es el método que también más manejamos nosotras, la verdad es esas formaciones profesionales, y con dos técnicas que también desde este método, pero desde otros son muy útiles, que son la observación y la entrevista. Eso es lo que nos quedó pendiente, que lo vamos a retomar en la próxima clase, que también vamos a hablar de nuevos abordajes, a contar algunos nuevos abordajes, sobre todo propuestos a través de estos diálogos muy fructíferos entre las ciencias y las artes. Sí, y también, sobre todo, ustedes ya vieron etnografía en el módulo previo, entonces la intención de esta revisión de la etnografía es centrarnos en lo específicamente metodológico y práctico para ustedes. Bueno, ¿cómo hago una observación? ¿Cómo hago una entrevista? Bien técnica, claro, Bien hacer una técnica, mirada ¿no? más técnica, ya no tanto de contenido o teórica, sino como herramienta. Sí. Buenísimo. Bueno, Marian, ¿seguís ahí con cámara? Perdón. Estoy. De todas formas, es lo que capaz que no escucharon hoy a la mañana cuando estuvimos todos. El próximo año es el taller de tesis, que es un módulo, es el módulo final, pero como tiene 120 horas, lo dividimos en el primer semestre, 60 horas y 60 horas en la segunda. Entonces, por lo tanto, ahí también va a haber un acompañamiento de ustedes, o sea que esto no finaliza ahora en diciembre, sino van a seguir con ustedes hasta
fines del próximo año, así que es un trabajo bueno acá. Yo creo que van a tener el seguimiento de ustedes y ustedes seguramente van a poder consultar sin ningún problema a las profes. Y ahí, esa es la idea, ¿no? De realizar el cursado y finalizar el trabajo final. Yo creo que ahí estaría la cuestión. Pero acá, digamos, en este módulo tiene que quedar definido el tema, mínimamente, ¿no es cierto? También Obvio. puede cambiar, Obvio. pero sí, la idea es que definan un posible tema. Que obviamente puede pasar que en la medida en que empecemos a avanzar el año que viene con la investigación, ajustes o hagamos alguna reformulación. No es que nos comprometamos no podemos Va a continuar con el acompañamiento de ellos ya el próximo año directamente en lo que queda. Creo que está por cortar. No, algo de la grabación fue. Es que se me cortó internet y volvió y entonces cortó la grabación y reactivó. Perdón. No pasa nada, bueno. Está bien. Bueno, no, Mari y Juli, nos quedamos 2 minutitos. Dale. ¿Sí? Dale, 2 minutos. dale. Chicas, un abrazo Bueno, grandote. gracias. Pame. Chao, chao. Nos Chao, vemos. profes, hasta luego. Chao, Claudia. Buen fin de, Chao, que estén chao. bien. Nos vemos igualmente. Chao. Chao, profe, muchas gracias. Chao, Ricardo. No, Chao, Juli. Ricardo no. Perdón, Ezequiel. ¿Quién era? Ay, no me puedo ir. Chao, Juli. Quiero ir. Está Cecilia ahí, creo. Sí. Ahí se fue. Ahí está. Ahí estamos. Bueno. Hermoso. Me parece que yo voy a tener el curso también, voy a ser licenciado en lenguaje expresivo. Sí, te estás haciendo todas las clases. Sí, me encanta, ¿no? Me encanta escucharlas aparte. Uno aprende, sigue aprendiendo. La próxima clase es el 4, ¿verdad? Sí. El sábado que viene, es la última. Es la última. Bueno, ahí le pido... Marian, vos estás filmando todo, se está filmando todo esto. Gracias. No,